Hola, ¿qué tal? Estoy Bianconeri, son en español, soy Bruno y ahora pues nos vamos a meter de lleno a lo que fue el Roma-Juventus, una ocasión perfecta para que Juventus pudiera consolidar su posición, su clasificación a la Champions. No se logró, creo que no fue un tan mal partido de Juventus, contrario a lo que pasó contra Milan. En esta vez sí parece que hubo un poquito más de ganas, pero no alcanzó. Parece que Juventus se ha olvidado de cómo ganar, ya no sabemos ganar. Creo que se les ha olvidado absolutamente todo. Yo, sinceramente, ya tengo ratos de no saber lo que es una victoria de Juventus. Ojalá contra Salernitana en casa, con un sold out, contra un rival ya descendido, podamos hacerlo y por fin celebrar la clasificación. Bueno, celebrar entre comillas, la clasificación a un torneo al que tanto merece estar esta Juventus. Vamos a analizarlo todo, quédense con nosotros. Il pallone, ma è finita qui, è finita. La Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo. Incide il gol di Alex Del Piero. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Bruno. Gracias por todos los que ya nos acompañan. Muchas gracias por dejarnos entrar a su rutina de lunes. Rutina de lunes, un lunes lento, ¿no? Los lunes siempre cuesta arrancar. Sí, y como que se nos ha pegado lo de la Juve, ¿no? Porque por lo menos a mí mi lunes estuvo tremendamente tedioso. Así costó te ves, arrancar. Así te ves, Bruno, así te ves. Sí, y sí, ¿qué te puedo decir? No, pero mira, pues bueno, mira, la verdad que sorprendido porque yo me esperaba una derrota y ese fue mi pronóstico, así que no contento, pero sorprendido de que al menos un punto se logró sacar del Olímpico de Roma. 4 empates consecutivos ya. Empates consecutivos en Liga, mira, son 4 ya. Desde el 13 de abril, 0-0 contra Torino, 19 de abril, 2-2 contra Cagliari, 27 de abril, 0-0 contra Milan y 5 de mayo, 1-1 contra la Roma. Antes de eso, habíamos ganado 1-0 contra la Fiorentina. La Fiore, sí. Y antes de eso, habíamos perdido contra el Lazio, 0-0 contra Genoa, 2-2 contra Atalanta, habíamos perdido 2-1 contra el Napoli. La verdad que podemos decir de que es una Juventus enferma y el diagnóstico es no saber ganar. Estamos inhabilitados, incapacitados de poder sacar 3 puntos, al menos de mantener constantemente victorias. Pareciera que nos pesa el calendario, pareciera que es demasiado para esta escuadra jugar una vez por semana. A lo mejor si jugáramos 2 veces por semana, a lo mejor sacaríamos mejores resultados. Mira, se habló mucho sobre el tema, a principio de temporada, de cómo podía ser una ventaja el hecho de solo jugar una vez a la semana, no solo por un tema físico, sino también porque tu mente está única y exclusivamente en la liga. No hay otras distracciones, no hay nada más. Claro, exacto. Profundidad de plantilla, prácticamente que a duras penas sacas un 11 titular. Entonces, digamos que la demanda actual está acorde a tus recursos. Pero y sí, ni aún así estamos logrando el objetivo, que es clasificar a Champions. Yo te digo, yo creo de que prácticamente está en la bolsa, es casi un hecho que se va a lograr y que Giuntoli, ojo, se va a lograr no por mérito de la Juventus, porque la Juventus ha hecho más méritos para no estar que para estar, pero evidentemente es claro que la Roma y el Bologna han desacelerado el desempeño, ha venido a la baja, y eso nos ha permitido mantener la ventaja con respecto a ambos durante ya
4 fechas aproximadamente. Sí, el empate los 4 empates consecutivos nos han empujado poquito a poquito a estar así de cerca, ¿no? Pero, como bien decís, es más por desmérito, digamos, o más sí, por el desmérito del rival que por mérito propio. Los que sí han cumplido los objetivos desde hace ya rato son ustedes, los que siempre nos acompañan, los que siempre nos sintonizan, los que nos apoyan, los que nos dejan sus comentarios, y los quiero empezar a leer desde ya. Uno de los primeros fue Blixa, saludos a todos, dice: por fin un empate que no dio pena. Sí, seguro, ya vamos a hablar bien de este partido. A mí sinceramente me pareció un muy buen partido. No un muy buen partido, pero por lo menos la barra ha estado tan baja que ver algo diferente, ver al menos un poquito de hambre, ya es diferente. Sí, y eso se celebra al menos. Claro, mira, lo has dicho bien, es que lo que pasa es de que no es que haya sido un partido bueno, es que hemos visto peores. Ese es el tema. Toda la segunda vuelta ha sido peor. Hemos visto peores, entonces eso nos da la ilusión de que este fue un partido bueno cuando no lo fue. Pero sí, digamos de que fue mejor. Que lo anterior que veníamos viendo. Saludos a toda la banda, dice Subte. Willy Martínez dice: 3 partidos más para que se acabe la tortura. Sí. 4. Bueno. Sean honestos, esta es la peor Juve de la historia. No creo. No sé si... No sé, a ver. Te voy a decir algo, te voy a dar un dato para... Es una buena pregunta en realidad, pero sí. yo haya visto que la de Del Neri era muy mala. Sí, la de Del Neri era muy mala, pero... Sí, no sé, ¿sabes? No sé, pero al menos vamos a clasificar a Champions, estamos en final de Copa Italia. Digo, aparte de cómo jugamos de horrible y de que no se juega nada, pero aparte de ese pequeño gran detalle, al menos esos objetivos, y por lo menos esos objetivos se han cumplido. Con Del Neri quedamos séptimos. Sí. Correcto, te voy a dar un dato. 2 veces séptimos quedamos en la era post-Calciopoli, ¿ok? Nosotros regresamos del Calciopoli en la temporada 2007-2008, fue la primera en Serie A post-Calciopoli. Esa temporada terminamos terceros, la siguiente terminamos terceros, y solamente hay 2 temporadas desde entonces, desde que regresamos del Calciopoli de Serie B. De 2006, sí. Sí, 17 temporadas han transcurrido. De esas 17 temporadas, solamente 2 han sido peores tras 35 fechas, que es lo que llevamos actualmente de esta temporada. Temporada 2009-2010 y temporada 2010-2011, que terminamos séptimo lugar y séptimo lugar. Estas fueron las 2 temporadas previas a el primer Scudetto de la racha de 9. Entonces, sí. En la época... Por cierto, se celebra el día de hoy, 6 de mayo de 2024, hoy un 6 de mayo, pero hace ya varios abriles, se celebraba la tercera estrella de nuestra camiseta, el primer Scudetto con Antonio Conte, y el primero de 9. Sí, mira, somos los únicos en tener, 2 estrellas sobre el campo y los únicos en tener 3. Y sí. Hay diferencias abismales, pero bueno. Jorge nos saluda, mira, dice: saludos amigos juventinos, y Subte que dice que los lunes solo son buenos cuando gana la Juve, de acuerdo, y que Darwin dice: listo mi like, Cirxi, Cup Miners y Mota, solo eso pido, dice. Ya vamos a hablar mucho de mercado, Darwin. Pero bueno, sí, así con este preámbulo se venía el partido. Un partido en un estadio olímpico espectacular, con un ambiente increíble. Vamos a enseñar un poquito. Lleno total, lleno hasta las banderas, ¿no? Sí. Normalmente cuando juega la Juventus pasa eso en toda Italia. Qué belleza, la verdad que qué lindo ver estadios en Italia así, llenos. Y usualmente cuando juega la Juve siempre hay estadios llenos, como bien decís. Así con ese ambiente llegaba la Juve. Un ambiente inmejorable.
Bueno, hay que decirlo, la Roma, que también se jugaba muchísimo, se está jugando la clasificación a la Champions League y la Juventus salía de esta manera a la cancha. Tenemos a Chesney en la portería, Gatti, Bremer, Danilo, Weah por derecha, McKennie, Locatelli, Rabiot y Cambiaso por izquierda, Dusan y Chiesa. Así salía la Juventus. Sorprendía la inclusión de Weah por encima de Kostic, y lanzando a Cambiaso por izquierda, y que no lo hizo mal Weah, de hecho. No lo hizo mal, la verdad que un par de injusticias para mí. Una de las primeras, bueno, minuto 3, minuto 4, fue aproximadamente amonestado Weah. Y yo sigo viendo la repetición y no veo contacto con él. No hay nunca hay ni falta, ni siquiera. No era ni falta la de Weah. Pero bueno, yo creo que hizo bien Allegri en sacarlo. Sí, creo que se estaba arriesgando demasiado al mantenerlo en la cancha. El partido estaba en ese momento donde podía ocurrir una desgracia, donde podía ocurrir fácilmente una segunda María de Weah. Estaba jugando sobre revolucionado. Creo que hizo bien Allegri al sacarlo. Y sinceramente a mí me gustó a nivel general. No quisiera hablar de primer tiempo, de segundo tiempo, pero a mí me pareció que la Juventus hizo un partido correcto. No sé si bueno alcanza, pero correcto el partido. Se le vio mucha hambre a la Juve, o al menos en muchos periodos del partido se presionó alto, se trató de generar mucho peligro. De hecho, en un momento del partido fue un juego de ida y vuelta. Estaba para cualquiera, estuvo siempre para cualquiera de principio a fin. Sí, de acuerdo. Mira, yo estoy de acuerdo en que se vio a una mejor Juventus, a una Juventus menos displicente. No voy a decir buena, voy a decir lo que fue un partido correcto. Y lo que decía anteriormente, hemos visto peores versiones, entonces eso nos lleva a conformarnos con que la dinámica de juego haya sido buena. Sin embargo, yo sigo viendo una Juventus, no sé, si yo viera un partido de pretemporada y veo este partido, yo no veo la diferencia. Yo no veo un equipo con ritmo, yo no veo un equipo... No, pero a ver, Guille, esto ya lo habíamos dicho 20.000 veces, en toda la segunda vuelta le hemos repetido lo mismo. Lo que le pedíamos a Juventus, porque ya a estas alturas pedirle un juego colectivo es demasiado utópico, pero lo que se le pedía a esta Juventus era al menos ponerle hambre, al menos ponerle ganas. Y eso creo que lo hizo. Eso lo hizo, correcto. Eso lo hizo, pero menciono esto para dar contexto también de que no es, no es mi opinión de que lo hayamos hecho bien, pero mejor que en ocasiones anteriores sí se hizo. Y mira, estás poniendo en pantalla a uno de los jugadores que lo hizo mejor. Hablo de Chiesa, de Federico Chiesa, que tuvo un partido muy decente, un partido muy decoroso, un partido en el que le puso ganas, y fue, digamos que si la Juventus podía llegar a lograr ese 2-1, era a través de algo que generara Federico Chiesa. Lastimosamente lo sustituyeron. ¿Por qué? Sí, de acuerdo. Quería saludar efusivamente a nuestra amiga Isa, que siempre nos acompaña, miembro de Bianconeri Gol. Le mandamos un gran abrazo y gracias, Isa, por siempre apoyarnos. Sí, de acuerdo, Guille. Mira, yo lo resumo así. Para mí lo bueno o lo positivo a nivel general del partido fue Chiesa, porque a Chiesa lo hemos matado 1001 veces en este live. A algunos no les gusta, pero no lo había estado haciendo bien. Creo que Chiesa a nivel general, hasta el mismo Allegri lo dijo en conferencia de prensa, Chiesa ha estado muy irregular en toda la temporada. Lo dijo Allegri, no lo estoy diciendo solo yo. Pero en el Roma Juve vimos finalmente
un Chiesa con las pilas puestas, un Chiesa con mucha energía, haciendo lo que él sabe hacer, dando regates, metiendo velocidad, hizo lo que quiso por esa banda, generó muchísimo peligro, tuvo una al poste, pero también tuvo una en la que salva el portero de Roma, en fin, dio pases claves, ganó duelos, y esa finalmente brilló. Y ojalá que sea este el preámbulo del Chiesa que vamos a ver no solo con Juve Salernitana o Juve Bologna o Juve Monza, sino la final de Copa Italia y también en la Euro que viene. Yo quiero ver a Chiesa brillar en esa Euro y llevar a Italia donde debe de estar Italia. Donde corresponde. Lo bueno para mí, te digo, el partido de Chiesa. Pero mira, es eso. Nos tiene acostumbrados y te voy a decir por qué yo no me ilusiono. Yo no me ilusiono porque hoy estamos hablando bien de Chiesa, así como lo hemos hecho anteriormente de Dusan, y Dusan desaparece 4 o 5 partidos. No solo desaparece, de hecho tiene 8 partidos sin marcar goles. Es lo que te menciono. Entonces, yo me voy a esperar un poco más. Sí, hay que decirlo, que jugó mejor, que se mostró más, que le puso... Bueno, mira, no es que le haya puesto más ganas, porque Chiesa, si hay algo que no se le puede criticar, es el ímpetu, es la garra, es su voluntad sobre el campo de juego. Eso yo jamás se lo criticaría a Chiesa, pero esta vez estuvo más acertado, le salieron más las cosas, se le dieron, y pues fue un milagro que no entrara esa pelota que le pega al poste. Entonces, pero me voy a esperar un poco más para ilusionarme. Yo creo que no, por supuesto, tiene saldo negativo y tiene que mejorar. Mira, quiero mostrar un poquito esto, a ver si lo logramos ver. Estas son las diferentes ocasiones que Juventus tuvo en el partido. Esta fue la primera, la de Dusan Vlahovic. Yo no entiendo cómo Vlahovic falla esta ocasión. Fue para mí bastante clarita. A pase de Chiesa. A pase de Chiesa, exacto. Ahí es donde decíamos que Chiesa lo hacía bastante bien. Esta fue una de Kean, un cabezazo de Kean casi al final del partido, que iba a ser apoteósico ver a un Kean hacer el gol de la victoria luego de que no ha hecho absolutamente nada en toda la temporada. El poste de Chiesa, el remate de Locatelli, el portero de la Roma, de verdad que hizo un partidazo impresionante. Para sorpresa de nadie, Bruno, a mí no me sorprende de que haya rivales, de que sea contra la Juventus, que se crezcan. Ellos saben de que hay más gente viéndolo. Bueno, ahorita, modestamente, Bianconeri son en español. El nombre de él se está escuchando en muchos países de Latinoamérica porque jugó contra la Juventus. Entonces, y así se puede potenciar, es exponencial. Ellos saben de que cuando juegan contra la Juventus hay más gente viendo y se fajan, se lucen. No es la primera vez de que un porterito, entiendan la palabra porterito, porque lo digo tal cual, porteros de medio pelo, contra la Juventus se vuelven excelentes guardametas. Entonces es algo con lo que la Juventus debe de saber y debería de estar ya acostumbrada a luchar. Hablamos de lo bueno que era el partido de Chiesa, pero también quiero hablar de lo feo y de lo malo. Empecemos por esto último, por lo malo. Lo malo es que no podemos ganar, y no podemos ganar, entre otras cosas. No voy a repetir que nos falta juego, de que es un equipo sin alma, sin bla bla, eso ya todo el mundo lo sabe, pero hay algo que se repite partido tras partido y son los goles estúpidos o los goles infantiles que regalamos al rival, a cualquier rival. Él puede ser el Udinese, puede ser el Genoa, puede ser la Roma, puede ser el Milan, puede ser quien sea. Pero la Juve, si algo tiene en esta segunda vuelta, es que regala goles inusuales como este. Para mí, ver esto a mí me provocó migraña. Por favor, Guille, ¿cuántos Bianconeri hay en el área? Esto también lo repetimos en varios otros partidos. Hay superioridad numérica. 6 contra 2. Hay 6 contra 2. Mira, bueno, 5, ponerle 5 contra 2.
Gatti nunca, yo creo que Gatti ni siquiera sabía que Lukaku estaba ahí. Estaba la espalda. No, evidentemente, mira, yo quisiera creer que no, porque si sabía que hizo ese remedo de despeje, hizo ese intento de despeje, es para sentarlo por muchas fechas en la banca. Luego Locatelli que no llega, Cambiaso tarde, Bremer tarde, Gatti no tiene ni idea dónde está parado. No, es increíble. Esto es increíble y luego, bueno, afortunadamente viene el destello, bueno, uno de los destellos de Chiesa fue esta asistencia, este pase espectacular como con la mano a un Bremer que ya tenía días de no aparecer. Mira, pero yo quiero señalar algo. Mira dónde andaba Chiesa. Para los que decían... Por banda derecha, sí, por banda derecha. Para los que decían de que no, pero es que lo que pasa es de que no tiene buenos desempeños, porque no está jugando en la posición que a él le gusta. Yo nunca he compartido esa versión, porque yo siempre he visto a Chiesa con libertad para moverse por donde quiera. Y esa es una muestra, y no es primera vez. No es que yo sea oportunista. No, ya lo ha hecho, ya ha jugado muy bien por derecha. Ya lo ha hecho anteriormente, ya lo hemos visto aparecer por la otra banda. Y como bien decís, una de las tantas buenas maniobras que tuvo Chiesa, y le pone ese excelente centro a Bremer, y Bremer con su tercer gol de la temporada está a 1 de Gatti. Gatti lleva 4, Bremer lleva 3. Entonces coloca el empate. Sí, y eso para mí fue, sinceramente, como lo decíamos hace un segundo, lo malo es volver a hacer estos errores infantiles, volver a regalar los partidos ante cualquier tipo de rivales, y por eso no ganamos. No ganamos por eso, porque en la primera vuelta no es que teníamos un juego colectivo de maravilla, no es que la Juventus jugaba un fútbol champán, no es que habían asociaciones y automatismos, y no, es que al menos defensivamente se hacía un buen trabajo. Correcto. Pero ahora, además de ser uno de los equipos menos efectivos de cara al marco rival, también estamos haciendo errores infantiles en la defensa, errores que nos cuestan este tipo de partidos. Este partido era ganable, y esto es algo que incluso se repite en las declaraciones finales que ya vamos a hablar, y algo hay que hacer porque se viene una final contra un Atalanta que es bastante efectivo de cara a marco y que nos puede hacer pagar. Puede haber un ridículo monumental de Juventus si no se corrigen varias cosas. Sí, mira, yo antes de pasar al siguiente punto, yo quiero resaltar, aprovechando que acabamos de ver que el gol de Bremer, es un gol más de la defensa de la Juventus. Les doy un dato. Hasta este momento la Juventus ha anotado 48 goles. 48 goles. De esos 48 goles, 28 los han marcado los delanteros. Han habido 2 autogoles. Los defensas han marcado 12 goles y los volantes han anotado solamente 6. Sí. Solamente el 13% de los goles provienen de nuestros volantes. Entonces, eso es algo, es decir, este gol de Bremer viene a sumar y a poner más en evidencia la intrascendencia de nuestros volantes, la intrascendencia de nuestros mediocampistas. No crean, marcan medianamente, no generan goles, no generan asistencias, muy pocas asistencias. Entonces, ha sido realmente un equipo partido en dos. Tenemos el área defensiva y la ofensiva, y en medio un gap, en medio un vacío que no se puede aspirar a jugar bien sin ellos. Y lastimosamente, por más de que brilló por algunas fechas Weston, por más que la primera parte de la temporada Locatelli lo haya hecho medianamente bien, tenemos a un Rabiot que la verdad no entiendo cómo él
piensa que puede ponerse los moños y que tiene solvencia moral y deportiva y futbolística para estar pidiendo un super proyecto para poder renovar y estar pidiendo un mejor salario. No lo entiendo después de ver el desastroso cómo se arrastra por la cancha. Hemos tenido a un tipo como Alcaraz que hasta formular una opinión sobre él cuesta, porque no se le ha visto, y cuando ha entrado sí se le ve el intento y las ganas, pero pues bueno. Vamos a ir con muchos comentarios que tenemos por acá. Uno de ellos es Franco, que nos saludó desde hace rato. Dice: no entiendo cómo, si Cambiaso fue de lo mejor contra Milan jugando como interno, ¿por qué no insistir con él por ahí? Otra cosa que no entiendo es que si traen a Alcaraz y nunca le dan chance, nunca iba a tener oportunidad, dice. Muy poquito los minutos que le han dado a Alcaraz. También estuvo lesionado, hay que decirlo. Y con Cambiaso, mira, Cambiaso es tan buen jugador que afortunadamente te rinde mejor que cualquier otro en cualquier zona del campo. Yo creo que si a Cambiaso lo pones acompañando a Dusan ahí arriba, te va a hacer un partido mucho más correcto que el de Keane o el de Milik, por ejemplo. Entonces, a Cambiaso se le pone ahí porque querían darle chance a Weah, y si querés poner a Weah por derecha, por izquierda, pues pones a Cambiaso. Es eso, poner a Kostic. Yo a estas alturas prefiero a Cambiaso por izquierda y a Weah por derecha. En fin, Chiesa ha mejorado en los últimos 2 encuentros, dice Franco. Isa dice que Chiesa y Dusa son inconstantes, tristemente. ¿Opinas lo mismo, Guille? Sí, claro, es más de lo mismo. Entonces, por eso se me dificulta venir y echarle flores y decir, no, este es el próximo Chiesa y confiamos en él, porque después contra el Salernitana va a desaparecer, o si no contra el Bologna. Entonces yo me esperaría un poquito a que demuestre más. Svilar viene jugando muy bien desde que De Rossi lo puso de titular, dice Blixa. Alexis Rosquet hace su aparición, dice buenas noches a todos. Eduardo Kruger, Alcoholado, dice, está muteado. Si te referís al video, sí, el video de los goles lo subimos sin sonido por un tema de copyright. Gatti en Europa va a pasar trabajo, por eso creo que no va a pasar trabajo, por eso creo que no a la Euro. A ver, aquí Franco trae un tema del que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de Gatti. Así como bien lo decía Franco, hay algo que a mí se me hace que el Bianconeri está confundiendo. Estamos confundiendo grinta con talento a veces. Y Gatti, en lo personal, me parece que es un jugador que le da mucha grinta al equipo, que le pone garra, que le pone esmero, que le pone corazón, que las corre todas, que si hace un gol lo va a ir a celebrar con los tifosi. Es muy tribunero Gatti. Y además ha hecho, afortunadamente, varios goles in extremis en esta temporada. Pero de decir de que Gatti es un súper defensa y que es inamovible y de que es lo que necesitamos para las 5 competiciones que vamos a jugar el próximo torneo, yo creo que es muy lejos. Yo creo que no hay que confundir grinta con talento. No digo de que Gatti no tenga talento, lo que digo es le falta mucho para ser un jugador inamovible en esta defensa de Juventus. Para abonar, Bruno, yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que lo tenemos claro que él está ahí porque ha demostrado y ha sido solvente en algunos partidos. Él está ahí porque está compitiendo contra Rugani, él está ahí porque está compitiendo contra De Chiglio, él está Yaló. Y Yaló. Entonces él está ahí porque, pues bueno, es aquí en El Salvador de repente se ocupa la palabra folclóricamente menos peor. Ese es porque es lo que hay. Sin embargo, yo creo que
la grinta y lo que él tiene puede ser la base para que con estos errores él poco a poco vaya aprendiendo, los vaya tomando en cuenta y se vaya formando. Yo prefiero que un jugador tenga como base grinta sobre talento. Obvio, no puede carecer de talento, tiene que tener talento, algo de talento, una dosis de talento, pero si tiene grinta, tiene la base para sobre eso construir. Yo creo que a Gatti, si bien es cierto, hay que criticar, hay que hablar del error, ya se mencionó, porque es un error evidente y no es el primero. Hay que mencionarlo, pero creo que él debe de seguir gozando de la confianza, sí, bueno, claro, de Allegri y del próximo técnico. Esperemos, crucemos los dedos, el próximo técnico que llegue. Sobre y todo, tiene 25 años, tiene que seguir creciendo. Sí, yo no creo lo que estoy masacrando, es que sí, no, de acuerdo. es simplemente El más él no es un talentoso, top player. Él no es un top player. el más talentoso, sin lugar a dudas, no lo es. Absolutamente. Vamos Decime. Lo último. Yo no sé qué más necesita, si tenemos actuaciones como la de Gatti, y yo digo, hay que seguirle dando minutos, pero sí tiene que tener consecuencias los errores que hace. Entonces, yo no digo desaparecerlo, yo no digo venderlo, yo no digo ya no ponerlo, yo no digo traspasarlo, pero probemos a Rugani, que mal no lo ha hecho cuando hemos necesitado de él y se le ha puesto. Probémoslo. Sí, a Rugani yo no entiendo qué tiene que pasar para darle chance a Rugani. Por cierto, Rugani tiene un problemita personal. Sí. Lo hablamos con los Bianconeri Gold durante la semana. No sé, Bruno, a lo mejor puedes poner el código QR de Bianconeri Gold, si no más adelante. Acá pero lo hablábamos en Bianconeri Gold sobre un problema personal que tiene Rugani, que, a ver, en 2023, el año pasado, a él lo detuvo la policía y falló en su prueba de alcoholemia. Dio positivo, dio sobre el nivel permitido. Sin embargo, el problema no fue realmente ese, sino que él no aceptó. De hecho, hizo que se le repitiera 2 veces. Se le hizo 3 veces. 2 veces. Y en las 3 pruebas salió positivo por alcoholemia. Ok. Pero él no aceptó, trató de evadir la multa, que en ese caso creo que eran como de 5,000 euros. Y con eso, si él los pagaba, ahí quedaba. El problema es de que apeló, lo quiso llevar a los tribunales. Hace un par de días se tenía que haber presentado, no se presentó y su abogado no hizo a tiempo la solicitud de que no se presentara él, sino que se presentara un sustituto, un representante, valga la redundancia. Entonces, ese es el problema ahorita que está teniendo Rugani. Sí, a lo mejor no está al 100% concentrado en el deporte, en fin. Creo que no es algo... A ver, creo que hay muchos jugadores que han tenido este tipo de incidentes, claro. No va a pasar de una multa y ya está. Ahora, sí quiero leer las declaraciones del final del partido Roma-Juve. Habló Bremer y decía, queríamos la victoria, pero no sucedió. Tenemos que trabajar más. El DT de Brasil en la tribuna, porque ahí estuvo. Danilo me había dicho que estaba ahí. Tenemos que llegar a la Champions lo antes posible. Le preguntaron por Allegri y dijo, el míster se enojó porque en el final nos equivocamos. Y es cierto, se arriesgó demasiado. Y de hecho los últimos 10 minutos, 15 minutos del Roma-Juve pudimos haberlo perdido. Fácil, pero fácilmente. Claro. Habló McKennie también, Guille. Claro, y dijo, tengo otro año de contrato, estoy hablando con el director para la renovación y me gustaría quedarme en Juventus para llevarla de vuelta al Scudetto y ser protagonistas en Champions League. Y sí, mira, yo creo que... Esto dijo, pero las negociaciones dicen otra cosa y los periodistas dicen de que la cosa no va tan viento en popa.
Sí, mira, yo creo que hay dos cosas y tenemos que hacer un balance con McKennie. Si bien es cierto de que esta temporada lo ha hecho mucho mejor, pero no podemos olvidar, eso no puede atenuar las temporadas pasadas en las que no fue lo que la Juventus necesitaba. Entonces McKennie tiene que aterrizar un poco sus ideas y entender que pues bueno, puede negociar, pero no se puede poner tan agresivo en las negociaciones porque es la Juventus con la que está negociando, es el equipo más grande de Italia y a él le conviene estar jugando en la élite, porque si no, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Va a ir a parar al Crystal Palace? ¿A quién preferís? ¿A quién preferís? ¿Que se quede Rabiot o que se quede McKennie? Que se quede Weston McKennie, porque es mucho más barato y porque da más sobre la cancha. Sí, yo también comparto. Sí. Ha sido más regular. Claro. Ha sido un poco más regular. A ver, también habló Allegri, por supuesto. Dice, nos arriesgamos a perder un partido ganable. El final de temporada podríamos haberlo hecho mejor, pero el fútbol es bestial. Después de la derrota ante Inter y Udinese, nos derrumbamos. Cuando pierdes el objetivo principal de vista, tiendes a ralentizar. Y luego dice, el club evaluará al final de temporada el futuro del equipo. Hay una buena base. También echamos de menos a Pogba y a Fagioli. Paul incluso en media hora asustaba a los rivales. Contra la Salernitana va a ser el Match Ball Champions y luego la final de Copa Italia. Y por último decía, el club ya tomó una decisión sobre mí. No sé, pregúntale al club. Me río de estas cosas. Es más la noticia sobre el futuro de Allegri que lo que hará Juventus en los próximos 15 días. El único lugar donde no me preguntan si me quedo o no es en mi casa en Livorno. Bueno, mira, lo que pasa es que él debería de leer entre líneas. Si se habla más del futuro de Allegri que lo que la Juventus va a hacer, es porque todo el mundo está pensando que él tiene una gran cuota de responsabilidad en el juego actual de la Juventus. Entonces no se puede venir ahora a ser el ingenuo, el payasito, a decir eso. Yo creo que él es un tipo astuto, es un tipo inteligente y bueno, no puede venir a tratar de vender eso ahora. De acuerdo. Mira, tenemos muchos comentarios, Guille, sobre Gatti. Dice, es que Gatti, dice Willy, empezó como 10, por eso sube mucho. A ver, no sé si me cayó o se cayó Bruno, pero por si fue Bruno, continuamos. Dice Willy Martínez, es que Gatti empezó como 10, por eso sube mucho y filtra bien, le cuesta un poco defender, es normal. Sí, hemos visto esta temporada en repetidas ocasiones que Gatti es un jugador, sobre todo, yo siento que se desespera y en el momento que ve que hay poca producción de juego, en el momento que ve que hay poco ímpetu, pocas ganas y falta de puntería por parte de nuestros delanteros, se desboca porque no lo hace de una forma ordenada, lo hace con mucho ímpetu, con más ganas que con técnica, viene, se desboca y va al ataque. Entonces, mira qué curioso comparte mucho tu comentario sub, te dice, a ver, para mí Gatti es tan prospecto, para mí no está formado. ¿Quién recuerda a Chiellini de lateral? Era tan tosco como Gatti, dice. Sí. Y tenían como base la grinta. Absolutamente, solo que técnicamente Chiellini varios escalones por arriba. Obviamente Gatti está bien joven y ojalá pues los logre superar. Mala copa el Ruganito, dice Subte. Bueno, José Gregorio Perdomo, que se acerca y dice Forza Juve, saludos, un abrazo, José. Forza Juve, hermano. McKennie sobre Rabiot, así dice Blixa. Bueno, así con esto terminamos estas declaraciones al final del Roma Juventus. No logramos el objetivo, que era que todos soñábamos con obtener la clasificación a Champions. ¿Qué pasó, Guille? Pausa. Yo quisiera pedir una pausa para pedirle a las más de 60 personas que están conectadas que nos regalen su like. Si les gusta el contenido,
que miren, complicado venir y poner la cara por este equipo, por cómo lo estamos haciendo, por tratar de decir cosas nuevas. Hasta nosotros sufrimos con este mal momento de Juventus porque obviamente hay menos gente que ve, la gente no está entusiasmada y es normal. Sí. Claramente. Es complicado. Mira, yo veo los partidos y yo digo, bueno, ¿qué de nuevo voy a decir? ¿Qué cosa que no haya dicho antes voy a decir? ¿Qué tipo de análisis que no haya hecho antes voy a mostrar? Pero pues bueno, estamos aquí y nos gusta estar un montón. Así que si a ustedes también les gusta, les agradeceremos su like y que pues también aprovechar el comercial para decirle que estamos en todas las plataformas. Estamos en WhatsApp, estamos, y ojo que los está poniendo ahí Bruno para que lo puedan escanear. Estamos en Instagram, en X, en Spotify, en todas partes, para que podamos seguir en contacto durante toda la semana. Tal cual, así es. Mira, es cierto lo que decís, tal vez en el domingo a domingo los partidos son tan repetitivos de esta Juventus, al menos del 25 de enero para acá, que poco podemos decir de nuevo. Lo que sí se mueve y mucho es el calciomercato, son los nombres que vienen, los que suenan para irse, y por eso es que a nosotros nos encanta esta nueva sección que se llama Juventus Hoy, de la que vamos a empezar desde ya. Vamos. Vamos a hablar un poquito de qué viene, quiénes vienen, quiénes se van, declaraciones, un poquito de todo. A ver, vamos a empezar con Weston McKennie, creo. A ver. Vamos por ahí. Dice, las conversaciones continuarán y las negociaciones entre las partes también. Con una confirmación, si no se llega a un acuerdo, McKennie está en el mercado. Y sí, esto lo decía Mirko Di Natale hoy justamente, y es que obvio. Claro. O renovadas a nuestras condiciones, o bye. Sin lugar a dudas, escúchame, hemos dejado ir a cualquier cantidad de jugadores como para que Weston, que yo no quisiera perderlo, pero tampoco es que se pueda poner como a negociar como una superestrella, ¿verdad? Si se quiere ir, pues bueno, porque aparte... ¿Sabes qué lo que le está pasando a Weston, o al menos lo que quiere decir Mirko Di Natale en este caso, es que la Juventus va a considerar ofertas por todo el mundo, y si la oferta es atractiva y si el jugador no acepta las condiciones que el club está dando, pues se va. Yo me espero un mercado, ya lo había dicho, extremadamente intenso, un mercado absolutamente movido, y por eso es que les pedimos que le den like al video, que le den like a la campanita para que todas las notificaciones de nuestros videos les salgan. Lo mismo en X o Twitter, nosotros constantemente estamos lanzando de 20 a 30 tweets diarios con todas las noticias, con un color específicamente, pues para darle un color a cada fuente periodística, y así que ustedes sepan quiénes son periodistas creíbles o quiénes no tanto en el mundo futbolístico. En fin, por aquí la primera noticia del Juventus hoy. Vamos con la segunda. Thiago Motta es muy bueno, decía Galeone. Está llevando al Bologna a la Champions. Me quedaría ahí si fuera él. Nunca dejaría una ciudad como esa en mi vida. No te vas de Bologna. Es un lugar con historia de fútbol. A ver. Cuando yo leí esta declaración de Galeone el día de hoy en una de las de los medios deportivos, yo les digo, me generó un poco de rabia y lo sentí muy, pero muy patético. Patético porque Galeone es uno de los formadores de Allegri, un gran amigo de Allegri, y lo que dice Galeone es lo que quiere decir Allegri entre líneas, o que lo manda a decir a Galeone para ayudarlo a mover un poco la semántica de lo que se habla en los medios. Entonces decir que Galeone diga, yo me quedaría en Bologna, nunca se deja una ciudad como esa en la vida, no te vas de Bologna, es un lugar con historia de fútbol,
Se me hace muy patético, muy lamentable. Creo que un director técnico como Allegri no necesita de un portavoz como él diciendo este tipo de cosas. Me Yo pareció de creo verdad que, lamentable. yo creo que hoy en día sí lo necesita. Yo creo que Allegri necesita toda la ayuda del mundo. Eh, Porque si bien es cierto, tiene la trayectoria que tiene los números que tiene los récords que tiene, su actualidad es pésima. Su actualidad no tiene, bueno, hasta ya los optimistas tóxicos ya le dieron la espalda. Entonces, creo que sí necesita su ayudadita. Y te voy a decir algo, hablando de Mota, hay algunos foros que dicen que Mota ha fracasado en sus gestiones anteriores. Y yo les voy a decir que no es así. Es decir, dicen de que en sus gestiones anteriores al Bologna le ha ido mal. Y no ha sido así. A ver, el primer partido que yo tengo registro, rapidito, en el primer partido que yo tengo registro de Mota como entrenador fue en la sub-19 del PSG. Solamente un partido. Luego pasó al Genoa, si no me equivoco. En el Genoa, ahí, Genoa que todos sabemos normalmente cómo le va, ahí sí fue destituido en su prácticamente que su primera experiencia como entrenador. No le fue bien y lo destituyeron. Luego agarra el Spezia. Al Spezia, ahí es su primera temporada completa como entrenador y los mantiene, obtuvo la permanencia en Salva del Serie descenso. Sí. Correcto. El Spezia, que todos sabemos de que normalmente está en Serie B, pero vino Mota y lo mantuvo en Serie A. A ver, además, Guille, no estamos hablando de un entrenador con 30 años de experiencia. No, yo sé, pero Thiago Motta sacó su licencia FIFA para entrenar con Pirlo y lo hizo en pandemia. Es decir, está nuevito como entrenador, digamos. Hay algunos alegristas que ya lo matan antes de que llegue, entonces, y dicen que le fue mal. No, señores, en el Spezia le fue muy bien, quedó 16avo y lo salvó. Viene el Spezia, la dirigencia, y no le permite iniciar la siguiente temporada porque decidieron apostar por un entrenador con más experiencia en Serie A y lo destituyen, y ese próximo entrenador del Spezia solamente dirigió 25 partidos, lo destituyeron y el Spezia termina perdiendo la categoría nuevamente en esa siguiente temporada, que no le permitieron iniciar al técnico que lo salvó la anterior, que es Thiago Motta. Y luego llega el Bologna y está haciendo lo que está haciendo en el Bologna. Entonces, por favor, no digan de que le fue mal a Motta y de que no había hecho nada antes del Bologna. Antes del Bologna le dio la permanencia al Spezia. La Juventus continúa monitoreando la situación de Mario Pasalic. Ya ha habido una conversación entre las partes, aunque no se han presentado ofertas en este momento. Se estima que su valoración oscila entre 10 y 15 millones de euros. A ver, ¿qué opinas de Pasalic? Bueno, si no mal recuerdo, nos volvió la última vez que jugamos contra él. A lo mejor hoy también marcó frente a Udinese en la victoria de Atalanta frente a Udinese en lo que cerraba la 35ª fecha de Serie A. Sí, no es malo, no es de mi agrado, es decir, preferiría otro tipo de perfiles, pero jugando tantas competiciones no lo veo tan mal a Pasalic. Sí, y sobre todo por el precio, ¿no? Además. Seguimos. Vamos a ver. Juventus quiere armar el contrato actual de Chiesa por una temporada adicional, pero el jugador espera a ver el nuevo proyecto antes de decidir. Vlahovic, el club planea renovar con un salario reducido. Kostic parece que está de salida en verano. Y no me sorprende ninguna de las tres noticias que podemos ver.
La renovación Puente de Chiesa viene sonando desde hace rato, Sí. de que bueno, que Vlahovic además tiene contrato hasta el 2028, creo, una vaina así. Tiene contrato largo, así Sí, hay que tiempo, sería muy raro que Vlahovic se salga, y lo de Kostic en salida creo que ya es una constante que estamos escuchando, ¿no? Sí. No sorprende. No. No sorprende para nada. La siguiente, la que te decía, Guille. Dusan Vlahovic tiene solo un gol en los últimos 8 partidos de Serie A. Y sí, complicado. Y mira que es alarmante y tiene sentido porque es el jugador que con sus goles nos ha dado más, lleva 16 goles. Por cierto, ESPN puso un dato de que solo llevaba 10 goles o 12 goles en esa temporada. Hizo una comparación al inicio de la transmisión contra la Roma, pero bueno, se equivocó ahí sí. ESPN, y le aclaramos de que no lleva 10 ni 12, lleva 16 goles en Serie A esa temporada, pero sí, lleva una sequía importante. Y es que ese es precisamente el tema. Si no anota pasa, Dusan, no sé, Guille, si son 10 en Serie A y 5 o 6 en Copa Italia, o son 16. Son 16 y 1 en Copa. Ah, listo, perfecto. Ahí está. Clarito. 17 en total, 16 en Serie A, 1 en Copa, pero solo tiene 1 en estos últimos 8 partidos. Sí. Partidos en que Juventus ha tenido solo una victoria, fue contra Fiorentina, luego han sido puros empates y derrotas. Triste la estadística de la Juve en general, que también le pasa factura a un tipo con el talento de Vlahovic, ¿no? Seguimos, Guille. Milik dejará a la Juventus este verano y el delantero polaco está presionando para ser vendido a la Premier League. Bueno, tal vez algún equipo que logre el ascenso, ¿no? Déjame ver. Sí. Iba a buscar ahorita el último de la Premier League, pero vos lo dices. Claro, sí, claro. el que ascienda. Tal vez el que ascienda. No, digo, también porque Milik no está tan jovencito que se diga, ¿no? Milik ya es un experimentado jugador. Les quería traer esta tabla. Pónganlo en pantalla grande por un ratito. Esta es la tabla desde el 25 de enero hasta la fecha. Solo Udinese, Frosinone, Sassuolo y Salernitana lo han hecho peor que nosotros. En 14 fechas solo hemos logrado 14 puntos. Estamos ahí. Si no nos ven, somos el 16º equipo de la tabla. Sí, yo quiero que todos entendamos qué es lo que está pasando actualmente en la Juventus. Tenemos más goles en contra que a favor, imagínate. Estamos con números en la actualidad. El momentum, lo que se le llama el momentum, es momentum de equipo de descenso. ¿Ya? Si nosotros no hubiésemos hecho la cantidad de puntos, aunque jugando mal, pero la cantidad de puntos que se hicieron en la primera, antes de enero. Nos está salvando la primera vuelta, Guille. Estaríamos en posiciones de descenso. Si la Juventus, aparte de eso que acabo de mencionar, estuviese jugando Europa League o Conference League o Champions League, seguramente estaríamos con el momentum de hoy peleando el descenso con el Salernitana. Entonces, esa es la gravedad. Muchísimas cosas deben de cambiar para la próxima temporada. Totalmente. Y acá, para despedirnos, esta es tuya. Y le voy a agregar algo. Dice, Paul Pogba debería separarse oficialmente de la Juventus en las siguientes semanas después de la conclusión de la temporada. Les agrego algo más. Pogba va a estar en el cine. Permíteme, porque ahora lo compartí en el grupo de Bianconeri Gold. Y ya les voy a dar el nombre. Va a ser una película, claro. Les voy a dar el nombre de la película para que la vean. Se estrena en todos los mercados asiáticos. Es el primer mercado en el que va a debutar Pogba. Va a llamar, dice, Paul Pogba va al cine, aparecerá en el elenco de la película francesa 4 ceros en el papel de un joven educador
de fútbol. Vaya ironía. Eh, este muchacho poniendo por alto el nombre de la Juventus siempre. Excelente. Bueno, ya está. Tiene que dedicarse a algo más, ¿no? Después de la sanción lamentable, sinceramente. Uno se ríe porque es que nos han pasado tantas cosas, muchachos, que ya la vida es muy irónico, sinceramente. Nos han pasado tanto que ver a Pogba en el cine como educador, bueno, ¿qué te puedo decir? Así está la realidad de la Juve. Y bueno, hay una pregunta que me pareció súper pertinente y es la de José Gregorio Perdomo. Dice, ¿Nicolo Fagioli lo tendremos a final de estos partidos? Sí. Y creo que si no es para el próximo... En 20 días, en 18 días, Nicolo Fagioli ya va a poder estar jugando en Serie A. No digo otras cosas porque la final de Copa viene antes. Y luego ya solo nos quedaría el partido contra Boloña y el partido contra Monza en casa. Muy probablemente lo tengamos en ese último partido contra Monza. Sí, al menos contra Monza. A mí me gustaría verlo porque ¿qué más da? Ya el medio campo actual te da lo que te da, ya todos sabemos. Metelo, probalo, porque aparte está atletizado, ha estado entrenando, perdón. Y aparte, pues es un muchacho que tiene una deuda moral con el club enorme. Así que, pues bueno, esperemos verlo pronto. Creo que va tocando pronosticar. Bruno, ojo con los pronósticos, muchachos. Yo creo, y aquí con el permiso de Franco y de Jorge Cerrito, lo voy a mencionar. Creo que han sido tan conservadores en estos últimos pronósticos. Ya los pasaron, seguro. Que les acaban de empatar. Hay un triple empate en la primera posición de los pronósticos. La vamos a ver. Ya la vamos a mostrar. Ya la vamos a mostrar porque ahorita y si estamos hablando de los pronósticos es porque se viene un partido crucial. Es tremendo que estemos hablando de que sea un partido crucial, pero lo es. Es la fecha crucial. No solo es el partido crucial, Juve Salernitana, sino la fecha crucial. ¿Y por qué? Bueno, porque juega el Napoli contra el Bologna, la Atalanta contra la Roma y la Juve contra la Salernitana. Estamos, creo yo, no sería disparatado de que el Napoli le saque un empate al Bologna, porque juega en casa además el Napoli. No sería disparatado que uno entre Atalanta y Roma gane, es decir, que deje al otro como una derrota. Y creo que no sería disparatado que la Juve le gane a la Salernitana descendida. Claro. Sí, entonces, si todas estas combinaciones que no son disparatadas suceden, Juventus estaría no solo logrando la Champions City y afianzándola, sino que además nos estaríamos protegiendo un poquito en esa tercera posición. Un poquito al menos. Claro, yo creo de que, sobre todo por la desaceleración, la baja de rendimiento que ha tenido en este último tramo, tanto Roma como el Bologna, yo creo que no hay que esperar la clasificación aritmética, matemática de la Juventus a Champions League. Yo creo que ya hay que comenzar a trabajar en el futuro, en el mercado. Ya se va quedando lejos aquel discurso de que Giuntoli va a comenzar a planificar el futuro de la Juventus hasta que se clasifique. No, ya está en eso. A ver, yo lo subía en un video que se llamaba 5 finales, 3 objetivos. Lo subí hace un par de días. Si no lo han visto, mírenlo, ahí está en la lista de Bianconeri Zona en español. Y decía que los 3 objetivos, a mi juicio, para mayo eran terminar decorosamente la Serie A, y para mí eso era consolidando la tercera posición, ojalá se logre, levantando el trofeo de la Copa Italia, que ojalá se logre, aunque
suena complicado, pero ojalá se logre. Contra Atalanta no hemos perdido en toda la temporada. Han sido puros empates 0-0 en pretemporada, 0-0 en Bérgamo y 2-2 en el Allianz Stadium. Y como tercer objetivo era lo que estaba diciendo Guille, empezar a planificar el mercado, empezar a revolucionar el mediocampo, los laterales, definir qué va a pasar en la portería, acompañar a Vlahovic con alguien, definir qué va a pasar con Milik, con King, con Barrenechea, con Caio Jorge, con Huijsen, con Soulé, con Facundo González, etcétera. En fin, vean el video porque está bastante completo, pero se nos viene un mercado tremendamente intenso. Nos vamos a meter al Juve Salernitana, el Juve Salernitana tan crucial, pero antes la musiquita. Essere il pallone, ma è finita qui. Guille me ha cambiado tanto el orden de acá del dashboard que se nos cruzó por ahí el intro, pero bueno, el intro es tan lindo que lo podemos oír 2 veces. Yo me estoy tomando las cervezas, pero a Bruno le están pegando, entonces bueno, un poco de diversión técnica por aquí. Vamos a ver, la Juventus va contra el Salernitana este próximo domingo en casa, en Torino, mira, o sea, no se puede presentar un mejor panorama para clasificarse a Champions League en casa contra un equipo descendido, matemáticamente, aritméticamente descendido, el Salernitana, que a duras penas ha logrado 15 puntos. Mira, una cosa es descender y otra cosa es descender como lo está haciendo el Salernitana. Sí, muy 15 lamentable. puntos, solamente ganó el 6% de sus juegos, ha anotado 27 goles, le han anotado 75. Es una barbaridad, definitivamente un equipo de media tabla de Serie B. Te voy a dar un par de datos curiosos además. La Salernitana tiene 4 derrotas y un empate en los últimos 5 partidos. Y la Juve tiene, al revés, 4 empates y una derrota en los últimos 5 partidos. La Juve no pierde contra la Salernitana en los últimos 6 enfrentamientos. Y la Salernitana no marca goles en los últimos 2 partidos. Claro, la última vez que nos sacó un punto el Salernitana fue el 11 de septiembre del 2022, en el cual empezamos perdiendo 2-0, nos marcó Candreva y Piatek y empatamos con goles de Bremer y Leonardo Bonucci al 93. Bueno, Ahí está. complicado. Bueno, complicado. Ya empezaron a escribir pronósticos, ya lo vamos a pasar. Mira, ahora se aventó desde el inicio a la piscina Jorge Cerrito. A ver. Porque para el Juve Milan lo dejó por último y fue bastante conservador. Cerrito dice que gana la Juve 3-0. Blixa dice que ganamos 2-0. Subterranean que ganamos 2-0 también. Nos vamos a Champions, claro que sí. Luis se acaba de sumar, un abrazo Luis, dice que la Juve gana 2-0 y que la Salernitana marcó hoy. Sí, el dato que te estaba dando era antes del partido de hoy, tenés toda la razón. A ver, sigan con los pronósticos, los que todavía no lo dejan, déjenlo. Si nos está viendo en diferido, lo pueden dejar en los comentarios del video de YouTube que nosotros lo registramos. ¿Y por qué lo registramos, Guille? Bueno, lo registramos porque desde la temporada pasada tenemos un concurso de la persona, el tifosi, el bianconeri, que acierte más resultados. La temporada pasada se llevó el premio, que el premio es una camiseta de la Juventus con el dorsal que ustedes quieran, y se lo llevó nuestro querido Subterranean. No va mal Subte esta temporada, pero no, digamos, mira, vamos a poner la tabla para que tiene algunos que van por delante de él. Ahí está.
ahí estamos. Vamos a empezar por los que van como tercer lugar. Hay un triple empate. Está el señor Bruno Infantosi. Ahí vamos. 23 puntos. Claro, si Bruno llega a remontar, él no participa. No. En ganaría, okay. Bueno, en realidad nunca hemos dicho, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Bueno, yo también me quiero ganar. Yo también me quiero ganar la... No, yo le gané a Subterránea en la temporada pasada, pero no participé. Bueno, algo se me va a ocurrir. Bueno, también está Blixa peleando el tercer, ahí luchando por el segundo lugar. Y John Chirinos también, con 23 puntos. Con 24 no tiene nadie. Sí, Subte, el actual campeón. Segundo lugar con 24 puntos. Está cerquita, mira. Súper cerca. Y en el primer lugar hay un triple empate porque a Cerritos y Alterio se les dio por jugar a lo seguro, a lo conservador. Sí, claro. Hans Rodríguez ya le a copiarse el marcador. Ahí está. Sí, no, la verdad. Ojalá que no ganen ustedes, muchachos. Sí, ojalá que... Mentira. Aquí no hay favoritismo, perdón. Se mete en la carrera por el primer lugar por la camiseta de la Juve, Hans Rodríguez. Entonces, tenemos un triple empate con 26 puntos. Jorge Cerritos del Salvador, Franco Alterio de Venezuela y Hans Rodríguez, si no me equivoco, es de Venezuela también, pero nos confirmas, Hans. Queremos saber hasta dónde vamos a tener que mandar esta nueva camiseta. Ahí está la tabla, ahí está la invitación. Obviamente para todos los que nunca han participado pueden empezar desde ya, igual lo vamos a registrar, pero para la próxima temporada esta vaina se pone bonita. Aquí Guille ha hecho la tarea de poner a los 25, 30 nombres que más puntos tienen, pero eso no significa que solo ellos han participado. Aquí hay mucha gente que participó desde el inicio de temporada, pero los primeros lugares son ellos, ¿no? Sí, no, te voy a dar el dato exacto de cuántas personas, de cuántos pronósticos. En total han sido 25 personas que han participado y han habido exactamente, a ver, 372 pronósticos. 372 pronósticos. Sí. No es fácil estar lunes a lunes o martes a martes anotando y registrando todos los pronósticos de todos los videos. Así que es una gran y ardua tarea de nuestro amigo Guille. Sí, y si no, ojo, para los que nos ven en diferido, pues dejen su pronóstico en los comentarios del live. Igual los estamos registrando y pues bueno, es una gran competencia. Tenemos más. Tenemos a Abraham Ramos que dice Juve 3, Salernitana 1. José Gregorio Perdomo que dice que goleamos 4-0. Luego, dice Franco Alterio que fue Cerritos el que copió. Bueno, igual los empataron ya, Hans los empató. Bueno, pero Franco, son todos unos cortomusos, dice Blixa. Y Franco, pero no ha dado tu pronóstico, Franco, entonces, pero bueno, lo vamos a esperar por ahí. Subte dice, la remontada de Hans y Blixa es épica. Bueno, la tuya también, Subte, quién sabe, y si volvés a quedar campeón de los pronósticos. Sí. Sería increíble. A ver, ¿quién falta de pronosticar? Franco Alterio no nos ha pronosticado, creo. Y mira, Hans tampoco, pero Hans es uno de los que suele dejar en los comentarios. En los comentarios, sí. Entonces, pero sabes que yo quisiera hacerle un llamado también a otros que están ahí cerca y que podrían todavía dar la sorpresa con 22 puntos. Walter Pichardo con 21. Tenemos a Gabriel Battistelli, nuestro querido Gabriel Battistelli, que por cierto le pegó al 1-1 contra la Roma. Y con 20 puntos tenemos a Luis Pardo, tenemos a Isa, tenemos a Suriale,
Así que hay muchísimos ahí que están todavía, no se rindan. Claro que No sí. se Bueno, rindan, sobre todo porque los que van primero han pasado, pero las últimas 5 fechas sin puntuar. Entonces, hey, ¿sabes qué? No hemos dejado nuestros pronósticos, Guille. Falta el tuyo y falta el mío. yo creo que lo ganamos 3-0. Listo, yo no soy tan optimista. Yo creo que hoy voy a decir que vamos a ganarlo, pero 2-0. Creo que va a ser un 2-0 tranquilo, sin sobresaltos. Nos clasificamos a Champions finalmente y ojalá aseguramos un poquito más esa tercera posición. Con esto pues nos vamos despidiendo, les mandamos un gran abrazo a todos los que nos están acompañando, muchísima gente de todos lados que nos ha escrito, les agradecemos infinitamente por su apoyo, por su sintonía, por siempre estar ahí lunes a lunes, y no se olviden de que en la semana también estamos subiendo mucho contenido en X, en Instagram, en el podcast de Spotify y obviamente también en YouTube. Así que esténse muy, pero muy pendientes. Guía, despedite. Un saludo a los que nos van a escuchar en sus carros, mientras cocinan, mientras se quedan dormidos, mientras hacen cualquier otro tipo de cosas por Spotify. Un gran saludo, un gran abrazo a todos ustedes. Nos gusta que estemos conectados todo el tiempo. Y a la juventinidad en general, creo que se vienen temporadas más de mejores resultados. Es algo de que, si bien es cierto, han sido temporadas difíciles, si hay a un tifosi del fútbol italiano que no le puede caber duda de que va a resurgir su equipo, es al tifosi juventino. Somos los reyes de Italia. Y no hay club más grande ni medianamente cerca de la Juventus. Sigamos con este amor, sigamos con esta pasión, y esperamos que lo sigan haciendo a través de Bianconeri Zone en español. Me despido, muchas gracias por estar. Gracias. Solo una última pregunta de Franco, que dice: ¿cómo vamos a poder ver el pronóstico de Hans? Bueno, mira, usualmente Hans lo deja en los comentarios de estos videos, de los lives, porque aquí es donde recibimos, y aquí en este video de este live es donde les pedimos que dejen los comentarios. Así que seguro por ahí lo pone Hans. Y si no lo pone, pues se pierde la oportunidad. Sí, no te preocupes, Franco, que yo me doy a la tarea de ver qué día y qué fecha es que están poniendo los comentarios. Es decir, si alguien llegase a poner su pronóstico ya con el partido, No, claro, ahí sí no se puede. No, eso no cuenta, obvio. Dale, les mandamos un gran abrazo a todos. Nos vemos hasta la próxima. Pendientes de Bianconeri Zone en español. Chao. Fino a la fine, Forza Juve.